Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace funcionar un motor eléctrico? Bueno, las fuerzas que hacen que gire son las que ejerce un campo magnético sobre un conductor que lleva corriente. Es decir, que las fuerzas magnéticas sobre las cargas en movimiento en el interior del conductor se transmiten al material del conductor, el cual, en conjunto, experimenta una fuerza distribuida en toda su longitud. A su vez, se puede calcular la fuerza sobre un conductor que transporta corriente empezando con la fuerza magnética F vector igual a la carga Q por el producto vectorial entre la velocidad v y el vector campo magnético B sobre una sola carga en movimiento. La figura en pantalla nos está mostrando un segmento rectilíneo de un alambre conductor con longitud L y área de sección transversal A. La corriente va de abajo hacia arriba. El alambre está en un campo magnético uniforme B, que es perpendicular al plano del diagrama y está dirigido hacia el plano. En primer lugar, vamos a suponer que las cargas móviles son positivas. Después veremos lo que sucede cuando las cargas son negativas. La velocidad de deriva, v sub d, es hacia arriba, perpendicular a B. La fuerza media, F vector, en cada carga es igual al producto de la carga Q por el producto vectorial entre la velocidad de deriva, ¿sí?, V sub D, y el campo magnético B, dirigido a la izquierda. Y como V sub D y B mayúscula, son perpendiculares, la magnitud de la fuerza es igual al producto entre la carga y los módulos de la velocidad de deriva y el campo magnético. Ahora, es posible deducir una expresión para la fuerza total en todas las cargas móviles en una longitud L del conductor con área de sección transversal A. Sabemos que el número de cargas por unidad de volumen es N, y un segmento de conductor con longitud L tiene un volumen A por L y contiene un número de cargas igual a N por A por L. Es decir, el producto entre el número de cargas por unidad de volumen por la longitud del segmento por el volumen. La fuerza total F sobre todas las cargas en movimiento en este segmento tiene una magnitud igual a la que estamos viendo en pantalla. Y recordando que la densidad de corriente es J, el producto J por A es la corriente total I, por lo que podemos reescribir la ecuación como la fuerza magnética igual al producto de la corriente por la longitud del segmento por el campo magnético. Recordando siempre que cuando son perpendiculares trabajamos solo con los módulos. Ahora, si el campo B no es perpendicular al alambre, sino que forma un ángulo φ con él, solo la componente de B perpendicular al alambre y a las velocidades de deriva de las cargas ejercen una fuerza. Tal componente es B perpendicular, que es igual a B, al módulo de B, por el seno de φ. Entonces, la fuerza magnética sobre el segmento de alambre es F, que es igual a la corriente por la longitud por la componente B perpendicular, o el módulo de B por el seno de φ. La fuerza siempre es perpendicular tanto al conductor como al campo, con la dirección determinada por la regla de la mano derecha que vimos en el video de vectores. Por lo tanto, esta fuerza se expresa como producto vectorial, al igual que la fuerza sobre una sola carga en movimiento.
El segmento de alambre se representa con un vector L a lo largo del alambre y en dirección de la corriente. Entonces, la fuerza F sobre este segmento es, F igual a I por el vector L, producto vectorial, el vector B, o sea, el vector campo eléctrico. En la figura vemos las direcciones de los vectores B, L y F para varios casos. Si el conductor no fuera recto, se dividiría en segmentos infinitesimales de sub L. La fuerza de F, la derivada de F, en cada segmento es, como estamos viendo en pantalla, de F, que es igual a I, a la corriente, por dl, ese segmento infinitesimal, producto vectorial, el vector campo magnético. Y esta expresión se integra a lo largo del alambre para obtener la fuerza total sobre un conductor de cualquier forma. Por último, nos quedaba la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando las cargas móviles son negativas, como los electrones de un metal? Bueno, en esta figura que vimos al inicio, una corriente ascendente corresponde a una velocidad de deriva descendente. Pero como Q ahora es negativa, la dirección de la fuerza F es la misma que antes. Así que las ecuaciones que vimos son válidas tanto para cargas positivas como para cargas negativas. E incluso cuando los dos signos de carga están presentes a la vez. Esto es lo que ocurre en ciertos materiales semiconductores y en soluciones iónicas, por citar algunos ejemplos. Y para ir cerrando, una aclaración final. La corriente no es un vector. Recuerden que la corriente I no es un vector. La dirección del flujo de la corriente está descrito por un diferencial de longitud, no por I, por la corriente. Si el conductor es curvo, la corriente I es la misma en todos los puntos de su longitud. Y el diferencial de longitud cambia de dirección de manera que siempre es tangente al conductor. Y hasta acá este video. Nos vemos en la próxima.